que les hable a ustedes de lo que es la oración. Ahí te van a ayudar, ahí te van a ayudar. Levanta un poquito el ¿Sí? ¿Se escucha bien? ¿Sí? Bueno, dice lo que el Señor me estuvo enseñando. Ya hace rato que el Señor me dio la palabra. Hoy me cambió una palabra. Hoy me cambió a la mañana, a la madrugada, una palabra, así que estuve a trote para hacer la voluntad del Señor. Dice la palabra del Señor en la oración, dice, el poder de la oración es la capacidad de comunicarnos con Dios y recibir su dirección, dice, y experimentar su intervención en nuestras vidas. Dice, ¿cómo entendemos el propósito de Dios en la oración? Jesús es un ejemplo, ¿no? Porque Jesús, en su desafío, ¿no? Para no decir cuando él estaba, que lo iban a llevar a matarlo, él se apartaba solito y se iba a orar. Y yo hace un tiempo que me aparto solita a orar para estar con el Señor. Y es hermoso estar en la presencia de Él. Uno cuando empieza a orar, a buscar el rostro del Señor, que el tiempo no se nos pasa, nos ora, porque el Señor nos enseña. Y qué hermoso, que a veces no entendíamos cuál es el poder de la oración. Y el poder de la oración está en todo, dice. Porque dice, el poder de la oración, dice, es ejercer nuestra autoridad legal en la tierra que el Señor nos ha dado. Dice, esa autoridad que el Señor nos ha dado es en todas las áreas. Por ejemplo, los otros días cuando el pastor nos mandó el regalito que le habían dejado en la vereda, ese regalito era para todo, porque somos iglesia, somos el pueblo de Dios, ¿no? Entonces el Señor me ha llevado, que después les voy a compartir ahí la palabra, lo que el Señor me vino mostrando. A través de eso, que tenemos que ser obedientes y orar más. No nos cansemos de orar. Lucas 18, 1 y 2 dice, y también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Él no dice que oremos un ratito, Él dice que oremos, que busquemos su rostro. Y dice, diciendo había en una ciudad un juez que no temía de Dios ni respetaba a hombre. Dice, la necesidad de orar siempre, Jesús estaba interesado que sus hijos, su pueblo, su iglesia, oraran continuamente para que se cumpliera la voluntad de Él en nuestras vidas. Él quiere que oremos. No importa que estemos lavando platos, cocinando o preparando pizza, pero estamos orando, seguimos en la presencia de Él, porque Él ve nuestro corazón. Él ve de la actitud nuestra, un corazón rendido hacia su voluntad, dice. La oración es el vínculo necesario para recibir las bendiciones y el poder de Dios. Él prometió a su pueblo que recibirían, dice, el Espíritu Santo. Dice, el Espíritu Santo que Él nos ha dado, dice. Si pedimos, si buscamos, si llamamos, Él nos golpea la puerta, nuestro Padre Celestial, ¿qué haríamos si no oramos? ¿Qué haríamos si estamos lejos de Él? Si no estamos en su presencia, no le abriríamos la puerta, porque no lo conocemos. Pero si nosotros en nuestra intimidad buscamos su rostro en oración, cuando Él golpee, no iba a hacer falta que golpee la puerta,
porque nosotros ya la vamos a abrir directamente. En Efesios 6, 17 y 18 dice: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Dice el Señor que tenemos que orar en todo tiempo, con toda oración y súplica el Espíritu. Dice, velando en ello con toda perseverancia. Tenemos que perseverar en la palabra, perseverar en la oración, buscar el rostro del Señor continuamente. Porque si no oramos, estamos vacíos. Porque a veces leemos la palabra, pero no entendemos. Tenemos que orar la palabra. Lo que el Señor nos ha dejado escrito en la Biblia, esa promesa. En Primera Tesalonicenses 5, 16 al 19 dice: estar siempre gozoso, orar sin cesar, dar gracia en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu. Si nosotros no oramos, apagamos, entristecimos el espíritu del Señor. El Señor, cuando nos ve lejos, que nos apartamos de Él se pone triste, porque ve que sus hijos se están alejando y ve que sus hijos pierden su favor, perdemos la misericordia, perdemos la gracia del Señor cuando nos alejamos y no oramos. Es importante, hermanos, que oremos, no nos cansemos de orar, porque en la oración Dios abre puertas, abre las ventanas de los cielos, derrama lo que estamos buscando. Si estamos buscando sanidad, si estamos buscando paz, si estamos buscando fortaleza, el Señor Él nos ha dado todo. No necesitamos nada, solo ir a su presencia, arrodillarnos y clamar a Él y decirle: Señor, estoy en este desierto, necesito esto, me pasa esto. Tenemos que hablar, tenemos que decirle al Señor qué es lo que nos pasa, qué es lo que necesitamos. Él es un Dios de amor, Él nos escucha, Él escucha sus oraciones. A veces nosotros decimos: ¿por qué el Señor no nos contestó las oraciones? No es que no nos contesta. Nosotros no lo entendemos porque no lo buscamos de corazón. Él siempre contesta las oraciones. A lo mejor tarda un día, 2 días, una semana, un mes, pero Él contesta las oraciones. Yo cuando necesité sanidad, esperé 6 años para que el Señor me sanara de un cáncer terminal. Pero yo siempre doblé las rodillas y busqué su rostro y acá estoy. Por eso el Señor me ha dado esta palabra que lo hablamos con el pastor hace rato, la oración, lo que es el poder de la oración. En Mateo 16, 19, 20 dice: y a ti te daré la llave del reino de los cielos, y todo lo que atáramos en la tierra, dice, será desatado en los cielos, y todo lo que desataras en la tierra será atado en el cielo. Todo lo que el enemigo, palabra, maldiciones, brujería, que nosotros, el Señor nos ha dado autoridad para destruir la obra del enemigo. No tenemos que tenerle miedo, porque en la oración, orando, si nos rendimos nuestras vidas, nuestro corazón al Señor y oramos, no hay nada que se levante, ningún enemigo puede levantarse sobre el pueblo de Dios, porque hay oración, porque Él está donde oramos, donde nos arrodillamos, Él está con nosotros firme ahí. De eso no lo dudemos nunca. En Mateo 16, 19, 20 dice: entonces mandó a sus discípulos que nadie dijese que Él era Jesús, el Cristo. Él no quería que digan: viene Jesús. Él es el Rey,
Él quería pasar como una persona como nosotros, para que no lo conocieran. Pero si nosotros estamos en la presencia, nos damos cuenta que Él está ahí, como ahora. Nosotros oramos y sabemos que Él está acá, porque acá hay oración, hay corazones rendidos, no falta nada, porque Él nos da todo. La fortaleza, la sabiduría, la inteligencia, Él nos da todo. Por eso Él está acá. Todas las vidas vamos a seguir siendo cambiados y transformados. El Señor va a seguir enderezando lo torcido en nuestras vidas. El Señor va a seguir cambiando, moldeándonos, porque no somos perfectos, somos humanos. Entonces el Señor, nosotros nos tenemos que dejar moldear. Y Él va a hacer su voluntad en nuestras vidas. En Efesios 6:1 dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. ¿Querés tener una relación con el Señor, pero no orás? El Señor dice: tengan relación en intimidad conmigo, pero tienen que orar. Oren, busquen mi rostro. Dice, porque a veces decimos: ay, sí, hoy no oro, estoy cansado, tengo fiaca, hace frío. No, para el Señor hay tiempo. El tiempo el Señor nos da. Solo tenemos que disponer nuestro corazón y Él nos va a dar los tiempos. Va a agilizar todo, nos va a ordenar todo. Él para una cosa a la otra. Tenemos que ponerlo en primer lugar y Él va a hacer la obra. San Lucas 6:12 dice: en aquellos días Él fue al monte. ¿A qué fue a hacer al monte? A orar. Dice, y pasó la noche orando a Dios, en la presencia del Padre, que nosotros tenemos que ir a ese altar, a orar al Señor, que Él es nuestro papá, Él es nuestro Dios, Él es todo para nuestras vidas. Él es el que nos fortalece y cambia nuestras circunstancias. Nosotros tenemos que orar. Él quiere que oremos, porque Él es un ejemplo en oración, porque Él oraba, se arrodillaba, se apartaba a los lugares solo y Él oraba a su Padre, buscaba el rostro de su Padre. Nosotros tenemos que buscar el rostro de nuestro Padre Celestial. En 1 Tesalonicenses 5:24 dice: fiel es aquel que nos llamó, el cual también lo hará. Dice, el Señor ha llamado a un estilo de vida en oración. Dice, tenemos que dar nuestro corazón y que busquemos una relación íntima con el Señor, porque Él ama ese estilo de vida, estilo de oración en nuestras vidas. Juan 11:14 dice, entonces Jesús le dijo claramente: a Lázaro ha muerto. ¿Y el Señor qué hizo con Lázaro? ¿Qué hicieron? Oraron. Y el Señor lo levantó de los muertos. Hebreo 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción que no se ve. Nosotros cuando oramos, le pedimos algo al Señor, un milagro, no lo vemos, pero sabemos que ese milagro está, como cantaban los chicos recién. El milagro está. A veces va a pasar un tiempo, porque el Señor espera que nosotros rindamos nuestro corazón, que oremos más, que doblemos más la rodilla, y el Señor va a obrar. Él nunca nos va a abandonar, siempre va a estar con nosotros, siempre va a escuchar nuestras oraciones, siempre, nunca nos va a abandonar. Él siempre va a estar ahí presente, y nosotros cuando oramos, cuando tenemos esa intimidad con Él, sentimos la presencia del Señor.
uno siente ese refrigerio que nos da el Señor y dice, wow, qué lindo que es estar en tu presencia, papá. Orar. Yo a veces me olvido en las horas cuando me pongo a orar. Me olvido capaz que amaneció y salió el sol y yo todavía estoy ahí. Y a veces el pastor me dice, ¿durmió? Sí, algo. Pero bueno, en la presencia del Señor es hermoso estar y uno se olvida del tiempo. En Mateo 19:26 dice, mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Todo lo imposible que tenemos hoy, para Dios no es imposible. Oremos, oremos y oremos. Y es imposible que tenemos que decir, en nuestras vidas no podés. Tenemos un Dios grande, un Dios poderoso, un Dios sobrenatural, un Dios que hace milagros. Si a veces no sé cuál es la situación que pasamos. El Señor anoche me decía, hay un hermano en la comunidad que es rebelde. Dice, es caprichoso y hoy no está. Porque si no tenía que orar por él, pues el Señor me pidió que orara por esa persona y que tenía que rendir su corazón porque no oraba. Había días enteros que esta persona no le decía ni gracias al Señor. Pero bueno, seguiremos orando hasta que el Señor cambie su corazón y que Él disponga ese corazón para ser cambiado. En Marcos 9:23 dice, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Gloria a Dios, ¿no? Que si le creemos al Señor, todo es posible. Todos tenemos desafíos, todos tenemos preocupaciones. En estos tiempos que se está viviendo tiempos difíciles, pero para Dios no hay nada imposible. Solo Dios nos está probando a fuego para que aprendamos a descansar en el Señor y Él va a obrar en su tiempo. Son oraciones que ya están contestadas, pero hay que esperarlas. Con oración, con amor al Señor, esas oraciones que tanto le pedimos al Señor van a ser contestadas. Para Él no hay nada imposible. Él es un Dios de milagro. Salmo 55:22 dice, echar sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Es lo que dice la palabra, que nunca nos va a abandonar. Que todas nuestras preocupaciones, porque Él dice, echar tu carga. Las cargas son nuestras preocupaciones, las necesidades que necesitamos diariamente, se las pongamos en las manos del Señor. Y Él no nos va a abandonar, porque Él dice en su palabra, no dejará para siempre caído un justo. Nunca va a dejar a sus hijos abandonados. Somos sus hijos, somos un pueblo elegido, como nos decía el pastor hoy, real sacerdocio. El Señor nos da promesa todos los días, nos da palabra, que la tenemos que atesorar en nuestro corazón. Y en Primera Reyes 18:42 dice, Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas. Dice que Elías se postró delante del Señor. Y la fe de Elías, en la oración persistente de Elías, porque él oraba y oraba y oraba. Y él es un ejemplo y aliento de vida para este pueblo, para nosotros. Dice, Elías era una persona que oraba y oraba y oraba al Señor. Y dice, como ejemplo de aliento para todo un pueblo, para sus hijos, dice, el fiel pueblo de Dios
Con respecto al poder de la oración, dice, la oración de Elías fue poderosa. La oración de un hombre justo. Elías era un hombre justo. Dice, la oración de Elías era de un hombre normal y humano como nosotros, pero era un hombre que oraba, un hombre de oración, un hombre que le creía a Dios. Dice, una oración que le alegra mucho al corazón de Dios. Dice, una oración ferviente, persistente, dice, esa fe que Elías tenía es un ejemplo para nuestras vidas. Dice, y Elías participaba, dice, en una, yo le puse una perfecta, es una oración de intercesión. En 3 aspectos oraba Elías, dice. Elías oró, intercedió para restaurar el altar y el honor de Dios en la tierra. Dice, Elías oró para librar una guerra espiritual contra los falsos religiosos y el culto de Baal y Acera. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué nos está mostrando el Señor? Que la falsa religión que tiró los otros días, ese paquetito ahí afuera, que se le va a volver todo a ellos, porque a la iglesia no va a ser tocada, porque somos iglesia, somos un pueblo de Dios que ora, que busca, que ayuna. Y yo oraba y le decía, Señor, ¿qué es lo que me mostrás? Con Baal ya sé lo que es. Yo siempre le digo que son de la tiniebla, que son los diablos, pero son espíritus inmundos, espíritus malignos, que lo único que saben hacer es buscar de hacer mal a las personas, destruir familias. Y este espíritu inmundo se está levantando en los matrimonios. Y hoy el Señor me confirmó a la tarde, porque vino mi sobrino, se abrazó y me dijo, tía, ¿podés orar? Dice, hace 3 meses que estamos separados. Digo, bueno, no te hagas problema. Vos orá. Digo, si no venís un rato cuando tengas tiempo que no estés trabajando, vení, vamos a orar. Bueno, ya vamos a poner esa situación en las manos del Señor y veremos lo que el enemigo va a hacer. Va a retroceder porque no tiene autoridad. Yo en mi casa y en mi familia no le doy lugar. Mi casa está llena de oración. El Señor habita. Entonces yo no le tengo miedo. Tendré desafíos, un montón de cosas, pero yo sé que lo que viene es lo mejor. Dice, Elías oró, intercedió con Dios mediante una intensa y persistente oración para que no lloviera, porque él no quería que lloviera, porque él tenía una preocupación. Dice, la confrontación de Elías con el culto de Baal, dice, él tuvo que reforzar su oración e interceder. En vez de interceder 1 hora, 2 horas, tenía que hacerlo durante 5 horas. Dice, y oró, dice, intercedió por el pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios que no aceptaba lo que Baal hacía, estaban en peligro. Entonces Elías se preocupaba y oraba por ese pueblo apartado para Dios, como nosotros, que estamos apartados para el Señor. Dice, la intercesión por el restablecimiento, dice, del honor y la gloria de Dios, por un avivamiento que Dios anhela. Dice, oren por ese avivamiento. Nos está hablando a nosotros, que oremos por ese avivamiento. Hay muchas personas afuera que necesitan que nosotros les llevemos la palabra. Hay muchas personas jóvenes que están perdidos en la droga, en el alcohol y en otros vicios también, ¿no?
Entonces, el pueblo de Dios, ¿qué tiene que hacer? Tiene que orar. Ahí es un compromiso para nosotros. Dice, porque ese avivamiento va a venir a través de nuestras oraciones. El pueblo de Dios se tiene que levantar. Y ahí estamos, nos tenemos que preparar. Yo ya estoy preparada para eso. Dice, la intercesión que abarca y continúa, dice, Elías era muy espiritual, dice, y él oraba contra la fortaleza demoníaca que se levantaba el ejército del demonio de Baal y de Acera, dice. Y la intercesión y la oración para que sea interrumpida toda esa fortaleza, Elías ayunaba, oraba, dedicaba más tiempos al Señor para poder interrumpir esa obra del enemigo. Dice, y también para interrumpir la sequía espiritual. Muchos hermanos están en sequía espiritual. Y es triste. Por eso era que el Señor me hacía llorar tanto. Porque muchos hermanos están alejados del Señor. Ellos piensan que están bien, que al alejarse del Señor están bien, pero no están bien. Están en sequía espiritual. Entonces por eso nosotros como pueblo nos tenemos que comprometer más a orar, de decir, bueno, en vez de orar una hora, oraremos una hora a la mañana, una hora a la tarde, el horario que podamos. Pero tenemos que reforzar la oración, porque no podemos permitir que en nuestra iglesia o en otras iglesias haya esa sequía espiritual. Esa sequía espiritual lleva muchas cosas. Los jóvenes a la perdición, a matarse, a drogarse, ir a robar. Pero nosotros, el Señor nos dio las armas. El Señor dice que Él abrió las ventanas de los cielos para derramar todo lo que el pueblo necesita. Así que nosotros tenemos 3 armas: la oración, el ayuno y leer la palabra. Esas 3 palabras poderosas, 3 armas poderosas que el Señor nos ha dado, empecemos a tomarlas. Que nuestras Biblias no estén en la mesita de luz. Nuestras Biblias sean nuestra compañera diaria. En todo momento que tengamos, podamos estar leyendo la Biblia. En mi casa, cuando yo bajo al negocio, tomamos mate con Gustavo, con Juancito, a veces con José, pero la Biblia siempre la estoy leyendo. Un pasaje, 2, 3 pasajes, y uno a veces empieza a leer la palabra del Señor y nos lleva. Y es hermoso buscar la presencia de Dios en la palabra. Por eso yo los animo que busquemos más la palabra del Señor. Y el Señor dice cuál es la preocupación que tenemos, cuál es el desafío que tenemos en nuestras vidas. Yo no sé cuál es la situación que están pasando hoy cada uno de ustedes, de nosotros, ¿no? Dice, pero el Señor nos dio la palabra. Moisés oró. José oró cuando los hermanos lo vendieron. ¿Y qué fue? ¿Cómo terminó con su oración? José terminó siendo gobernador, dándole el alimento a los hermanos, a esos hermanos que lo querían matar, que lo tiraron, que hicieron de todo. El Señor nos ha dado la victoria. Yo no sé cuál es la situación, pero bueno, tenemos que orar. Dice, cuando necesitas orar,
lee el Salmo 91, dice, protección y obrará. El Salmo 121 dice, ¿necesitas algo? Ayuná, orá. Isaías 43, 1 y 5 dice, ¿tenés miedo? Orá. ¿Te preocupás? ¿Cuál es tu preocupación? Orá. Lee la palabra. Isaías 43, 1 al 5. Y el Salmo 41 dice, ¿qué es lo que te falta en tu vida? ¿Restauración? El Señor te va a restaurar. Dice, el Señor, para Él no hay nada imposible. Y el Salmo 23 es hermoso. ¿Nos falta algo? Oremos. Nada nos faltará, dice su palabra. Cuando nosotros oramos, el Señor nos escucha. Dice, ¿qué barrera nos impide recibir respuestas a la oración? Reconocer y vencer los obstáculos. La oración, dice, protege, es proteger su potencial, el potencial que nosotros tenemos. Y la oración más grande, que es un privilegio y una oportunidad que Dios nos ha dado, no depende del Señor, depende de cuánto oramos, depende de cuánto buscamos. Dice el Señor que Jesús tiene todo poder, todo lo que le pedimos en oración lo tenemos. La oración trae sanidad. ¿Ustedes quieren ver un milagro? Oren. Dice, orar, si oran verán milagros. Dice, si pedimos, lo vamos a recibir. Si buscamos, lo vamos a hallar. Si llamamos, el Señor nos va a escuchar. Dice, ¿hay alguna cosa imposible para Dios? No, para el hombre sí. El Señor me decía esta mañana que a veces nosotros leemos, a veces cuando las prédicas del domingo o el miércoles, vemos la prédica y nos olvidamos, no la vemos. Y dice que el diablo usa esa estrategia para robarnos, porque el Señor nos dice que tenemos que orar, leer la palabra, y si no la leemos, no oramos, el diablo está contento, porque hicimos la voluntad del diablo, no la voluntad de Jesús. Así que tenemos que estar atentos, porque el diablo conoce la Biblia, el diablo sabe cuando oramos, el diablo fue el ángel hermoso del Señor. El diablo es caído porque se quiso ser más que Dios. Y por eso es el ángel caído. Pero él sabe la Biblia, sabe lo que nosotros oramos. Entonces nosotros tenemos que estar atentos. Dice, atentos y preparados. Dice, si leemos la palabra y la atesoramos, y si no oramos, oramos poco, y si no dedicamos tiempo al Señor. Y si no oramos, no leemos la palabra, ¿y qué hacemos? A Satanás le encanta cuando leemos, dice, y no hacemos lo que tenemos que hacer. Dice, pero nunca lo hacemos, entonces ¿quién está feliz? El enemigo, Satanás. Así que los animo a que oremos. Es una palabra que el Señor me ha dado. Bendito eres, Santo Rey de Gloria. Su palabra dice, Bendito eres, si crees, Victoria. todo es posible. Para el Señor no hay nada imposible. Gloria a Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Santo eres tú, Rey de Gloria. El poder que tiene la oración. Amén. ¿Cuántos están orando? De verdad. Aleluya. Bendito eres. Yo pienso que si a usted le dice, tiene que trabajar un mes y va a ganar $1.000.000, sin descansar usted lo hace.
¿O no? ¿O no lo hace? Ahora cuando sabe que hay algo que verdaderamente está pasando su familia, sus hijos, su esposo, su economía o su vida, y el poder está en la oración, no lo hace. ¿Por qué? Porque estamos hablando de algo espiritual, amado. Y si usted está en la carne, no va a poder hacer nunca lo espiritual. Por eso la oración te conecta con lo espiritual. Mire lo que dice la palabra, el pueblo de Dios estaba perdido, amado. Estaba perdido. Y mire lo que dice la palabra. Aleluya, en 2 de Crónicas capítulo 7, versículo 14 dice: si mi pueblo se humillare, el humillar es reconocer. Si usted no se humilla, nunca va a poder reconocer. Si usted dice yo, va a quedar el soy yo. Y no va a reconocer a Dios. Y a veces no podemos cambiar la situación porque lo queremos hacer con nuestra fuerza y no con el Señor. Dice, si mi pueblo se humillare, ahí primeramente que hay un reconocimiento, humildad, amado. Reconocer que vos no podés hacer nada, que yo no puedo hacer nada. Yo si no estaría Dios, no estaría parado enfrente de tuyo, amado y amada. Oh, gloria. Y buscar en mi rostro, dice. Aleluya. Y se arrepintiera de su pecado. A veces nos encanta el pecado. Y el pecado no nos permite ir a la presencia de Dios. Porque el diablo nos acusa con el pecado. ¿Para qué va ahora? ¿Para qué va a hacer esto? ¿Para qué? Como decía Sergio, no es el porqué de Dios. No es el para qué, es el porqué de Dios. ¿Me entiende? Yo sanaré la tierra. A veces estamos tan lastimados, tan heridos, amado. Porque no buscamos, que no hacemos la voluntad de Dios. Ahí está. Yo escucharé de los cielos y sanaré la tierra. Así que yo no sé lo que está pasando, aleluya, pero yo sé que hay victoria en Cristo Jesús. A veces no tenemos sinceridad, amado. Sabemos que está el problema y no tenemos una sinceridad de decir, yo sé quién lo puede arreglar y no lo busco. Y cortar con ese problema. Aleluya. ¿Está entendiendo? Nosotros somos fruto de oración. Esta casa está abierta porque hubo personas que oraron. Aleluya. Es eso. Entonces usted tiene que tomar esa responsabilidad. Apartar tiempo con el Señor. Nosotros escuchamos todos los problemas que tienen, a veces todo. Pero sabe que solucionan los problemas Él. Y usted tiene la llave. Dice que Jesucristo murió en la cruz para que nosotros tengamos una nueva relación con el Padre. Y para que nosotros veamos que Él, siendo un hombre, venció a todas las cosas de este mundo. Miren qué poderoso. Así que, como lo repitió como 20 veces la hermana, no hay nada imposible. Sí que no hay nada imposible para Dios, pero lo tenés que buscar. Lo tenés que buscar. Él es que sana las heridas más profundas del corazón, amado. Él es que sana tu dolencia. El que te viste de favor y te corona de justicia. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar. Oh, Santo Rey de Gloria, poderoso Rey de victoria.